Buenas gentes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Gentes y vamos a estar hablando hoy de los inicios de 25 de mayo. Vamos a estar, la verdad, un tema bastante interesante porque siendo una persona que no nació en 25 de mayo, si bien vivo ya hace un buen tiempo, nunca había profundizado en estos temas. Así que hoy voy a profundizar un poco y vamos a estar haciéndolo, obviamente, de la mano de nuestro historiador Montequia. ¿Cómo va, Montequia? Muy bien, gracias. Lo de historiador me queda grande. Y Aficionado. por ahora el que más nos ha iluminado con la historia, y la verdad yo aprendo muchísimo, y cada vez que voy a preparar un tema o voy a ver algo aprendo mucho más de 25 de mayo. Así que, bueno, para comenzar, si nos quiere hablar un poco acerca de los comienzos, ¿quién fue el que comenzó acá en 25 de mayo o el que plantó la primera estaca? Es un buen tema ese, ¿no? Porque evidentemente nosotros tenemos por tradición, no por documentación, sino por tradición, lo tenemos como fundador al coronel Quesada, Juan Isidro Quesada, que fue el que estableció el primer fortín, digamos, ¿no? Digo el primer fortín porque el fortín original, el fortín Mulita, estaba al lado de la laguna y después, por razones de que creció la laguna, se hizo totalmente insalubre estar ahí, entonces se trasladaron y hicieron la guardia donde está la iglesia, la manzana de la iglesia, frente a la Plaza Mitre. Ahí se hizo el segundo asentamiento militar. Bueno, pero el tema está en que realmente ¿fue de hecho el fundador Juan Isidro Quesada? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. En realidad, cuando dentro del partido 25 de mayo ya había un establecimiento militar que fue el Fortín Cruz de Guerra. Ese es anterior al Fortín Mulita, que estaba cercano al 9 de julio, pero dentro de lo que iba a ser el partido 25 de mayo, y también era una guarnición militar, ¿no? Tenía por objeto, como toda una línea de fortines, de defender lo que era el camino hacia Salinas Grande. El Fortín Mulitas, el que origina la ciudad del 25 de mayo, viene después del Fortín Cruz de Guerra, hoy propiedad de la familia García Arena desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un lugar histórico. Pero también podríamos preguntarnos quién dio la orden de hacer el fortín y por consiguiente el pueblo, ¿no? Y en ese caso la orden la dio Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien es el que lo manda a Quesada a establecer un fortín, el Fortín Mulita, adelantando la línea de fortines, lo cual merece una pequeña explicación. La provincia de Buenos Aires se pobló paulatinamente desde Buenos Aires ciudad hacia el sur y hacia el oeste y hacia el este, de manera pausada, digamos, con líneas de fortines, porque evidentemente el problema era la lucha contra el indio. Entonces la estrategia de defensa de las fronteras internas se basaba en fortines, ¿no? Que sería muy largo explicar todo esto, pero digamos las líneas de fortines iban avanzando a medida que pasaba el tiempo y se le iba, digamos, pacificando a los pobladores su asentamiento, ¿no? A medida que llegaban pobladores, bueno, se iba estirando esa línea defensiva contra el indio. O sea, se iba ganando terreno. Claro, se iba ganando terreno. Volviendo al punto, realmente el fundador del 25 de mayo fue Juan Manuel de Rosas, ¿no? Porque fue el que dio la orden. Pero, mirá qué detalle, cuando llega Juan Isidro Quesada a la Laguna Mulita, para establecer ahí el fortín, se encuentra con las ruinas de un establecimiento, que ahora no recuerdo el nombre del dueño de eso, que era un señor francés que se había instalado ahí y hacía lo que se llama la remonta de caballos. ¿Qué es la remonta? La remonta es el cuidado y cría de los caballos para
abastecer al ejército. Mirá. O sea, así, ese fue realmente el primer hombre blanco que estuvo en la cercanía de lo que hoy es nuestra ciudad. Ajá. La remonta esa, la cría de caballos, era para justamente abastecer de caballos al Fortín Cruz de Guerra, el que nombré antes. Claro, sí, sí. Pero cuando llega Juan Isidro Quesada, ya este hombre se había ido, había abandonado el negocio y había dejado solamente algunas ruinas de lo que era la explotación, ¿no? Hay que entender también que en aquella época la cría de caballos como la cría de mulas era algo importantísimo, era tremendamente estratégico porque era el único tipo de tracción que existía. Había grandes establecimientos que solo se ocupaban de eso, de criar caballos y mulas. Claro, era, como vos decías, era la única atracción, la única forma de ganarle al hombre de pie era a caballo y a mula. Claro, y de transportar cargas, Claro. ¿no? Todo el esfuerzo humano de esa época era todo con tracción a sangre, sea sangre humana o sangre animal. No había motores, no había turbinas, no había dínamo, tren, no había nada. No había otra forma de generar la energía que haciendo fuerza. Los hombres Claro. y las bestias. Tal cual. ¿Y quién era Isidro Quesada? Juan Isidro. Bueno, Juan Isidro Quesada era un coronel del ejército argentino que realmente nos tiene que enorgullecer a los 25 que haya sido él el primer fundador, digamos, o el segundo en este caso por lo que explicaba, pero no importa, Claro, el que ha sí. quedado como fundador, que está muy bien. Nos deben enorgullecer porque Juan Isidro Quesada había sido parte del Estado Mayor del general San Martín en la campaña de los Andes e inclusive la campaña del Alto Perú. Era un militar que se había hecho amigo de San Martín, aunque San Martín era un hombre muy especial, ¿no? Porque era un hombre que infundía respeto, pero a la vez también afecto. Claro. Y en Quesada, esto lo sabemos porque Quesada escribe un diario de toda la campaña, que es un documento histórico muy importante, creo que está acá en la biblioteca Ibarra, donde va contando, para decirlo vulgarmente, nos describe a San Martín en camiseta. Mira. Es decir, en la vida así íntima, Común. amistosa, amorosa también, porque también eso también es parte de la historia, con todo el enorme respeto que le debemos al padre de la patria. El hombre tenía también sus aventuras, lo cual también, y que no me acusen de machista, era comprensible. Estaba muy lejos de su casa, era un hombre joven. Claro. Bueno, Juan Isidro Quesada es oficial del Ejército de los Andes, pertenece al Estado Mayor de San Martín, como Mariano Necochea, Balcarce y otros grandes militares de aquella época. Y te cuento como anécdota con respecto a Quesada, que una vez estando en Perú, en Lima, más precisamente en el Callao, en la fortaleza del Callao, que es la que va a tomar San Martín durante la campaña. Bueno, en Perú hay que aclarar que San Martín es querido y respetado quizá tanto o más que en la Argentina. Tal es así que la plaza principal de Lima, en la plaza San Martín, hay una estatua ecuestre de San Martín gigantesca en Lima. Y en el palacio, en la fortaleza del Callao, tienen la estatua de San Martín de pie, una estatua de bronce de pie muy grande, de 5 o 6 metros de altura, que yo nunca había visto una estatua de San Martín con uniforme de pie. Generalmente se lo representa a caballo. Claro. Y rodean esa estatua los bustos de todos los oficiales del Estado Mayor del Ejército de los Andes. Entre ellos, Quesada, está el busto de Quesada también. Y me acuerdo que en la recorrida que hice por la fortaleza, teníamos como guía a una mujer oficial del ejército peruano, y continuamente ella decía nuestro querido general José de San Martín. Claro. Continuamente lo decía. Cuando terminamos la recorrida, le digo, la verdad me ha llamado la atención que
exprese tanto cariño por San Martín. Sí, dice, y nosotros lo queremos mucho por 3 razones. Primero, porque nos liberó. Segundo, porque creó la bandera. La bandera de Perú es creación de San Martín. Mirá. Y tercero, porque teniendo todo el poder, nos dejó libres y solos para que nosotros nos gobernáramos nosotros mismos. Claro, pudiendo haberse convertido en un dictador del Alto Perú, no, el hombre se retiró, ¿no? En un gesto uno de los tantos gestos de grandeza, ¿no? O sea que Perú podría haber sido parte de... Podría haberse quedado dirigiendo Perú, claro, como Bolívar lo hizo en algún momento con la Gran Colombia, es decir, podría haberse quedado con todo el poder, ¿no? El hombre exacto, humildemente se fue. tal cual. Lo que había querido y nada más. Él era un hombre amante de la libertad y él no podía convertirse en un tirano. Tal cual. No, sí. Imagínese cómo hubiese cambiado la historia, ¿no? Porque Y claro, lo mismo que decíamos el sábado pasado cuando estábamos hablando de Manuel Belgrano. Sí. Esa gente que tenía sus ideales por sobre todo, Seguro. que tantas veces fueron bastardeados y demás porque no tenían esa herramienta que tienen las personas corruptas, que es justamente la corrupción, la mentira y demás, que deja tan bien parado a uno de nuestros mayores próceres. Sí, y sabés que también, Elías, que impresiona que lo que vos bien has dicho de los ideales eran tan poderosos, tan fuertes en una persona, que esa persona abandonaba todo por sus ideales, ¿no? Es decir, no era que simplemente se limitaba a hacer discursos, a escribir un libro, no, abandonaba su casa, su hogar, sus bienes. Era perseguido porque, digamos, también en la historia nacional tenemos que durante mucho tiempo se ha hecho una historia en la que se los ha tratado bastante benignamente a los españoles. No era así. Basta con leer el himno nacional argentino en su versión completa, sí, para darnos cuenta de que había odio y había represión y la situación era muy, muy sangrienta, ¿no? Sí, tal cual. El himno nacional argentino, en la parte que fue eliminada, decía, por ejemplo, no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña feroz, ¿no? Sí, sí. El león escupió su pestífera y el león era Iberia, España. La verdad que cuando leí la primera vez el himno completo se te pone la piel de gallina. Claro, porque es la revolución contra la tiranía, ¿no? Y llevada adelante por hombres con ideales que se sacrificaron totalmente, sacrificaron todas sus vidas por eso. Mirá, volviendo a la fortaleza del Callao, en el subsuelo, abajo de todo, está la cárcel donde encerraban a los patriotas peruanos de aquella época. Imagínate un recinto de todo de piedra, piso, paredes, techo, muy bajo, tendría 1,5 metros de alto, más o menos, nada más. Claro. Un recinto que tendrá circular, que tendrá 10, 12 metros de diámetro. Ahí metían hasta 100 personas, en la oscuridad total, y salían muertos nada más. Claro. Había una pequeña ventanita donde del otro lado había un guardia que escuchaba lo que decían. Al guardia no lo veían, nada más. Y por ahí le pasaban los alimentos, el agua, supongo, pero esa gente estuvo años sepultada en esa mazmorra, ¿no? En esa cárcel, que te digo que estremece estar ahí y pensar la gente que lo que sufrió, ¿no? Y eran patriotas, era gente que luchaba por su ideal. Y bueno, Quesada también estuvo como prisionero de guerra. Sí, San Martín también. San Martín también. Sí, San Martín fue preso y estuvo bastante tiempo preso en Francia, en el sur de Francia, y volvió, eso es una cosa tremenda, ¿no? Volvió caminando hasta España cuando lo liberaron. Hizo un trayecto como de 1.500 kilómetros más o menos, ¿no? A pie. Claro.
Sí, sí, tal cual. Cuando fue sí, no, ahí no había piedad. No, sí, obviamente. Sí. Obviamente. Los derechos humanos es otra cosa, de otro tiempo. Sí. Pero bueno, para dar un pantallazo final a Quesada, él fue un guerrero desde chico, de los 14 años ya estuvo luchando con San Martín, y la verdad que tener un prócer de tal magnitud como fundador del pueblo de 25 de mayo, en ese momento el Fortín Molita, es tremendo, es tremendo. Claro, por eso Elías te decía que para nosotros los 25 años tenemos que estar orgullosos de haber tenido como fundador ni más ni menos que un oficial del Ejército de San Martín. Y también hay otro motivo por el que tendríamos que sentirnos muy orgullosos, porque el Fortín Mulita y la población que después se construyó, esa gente cruzó el Salado. ¿Qué significaba cruzar el Salado? Era meterse en territorio indio. Claro. O sea, eran, ¿cómo te puedo decir? Eran pioneros, era gente que no solo venía para colonizar, venían a colonizar en territorio, aunque no nos guste capaz de decirlo, pero en territorio enemigo. Claro, es decir, ahí se iba a arar con el fusil en la mano. Es decir, era gente emprendedora a un nivel que hoy no la tendríamos. Tal cual. Y condecorado con el mayor honor y medalla, que era la Medalla del Sol, que era... Claro, la Orden del Sol, que es la máxima condecoración peruana. Sí. Claro. Y bueno, a mí el sábado pasado hablamos de Manuel Belgrano. Yo le decía que quería hablar justamente de Quesada, porque el 26 de junio se cumple el nacimiento, y el 14 de junio es la muerte de Quesada, ¿no? Ajá. Y la verdad que el 25 de mayo tendría que, no digo hacer un desfile, pero sí por lo menos recordarlo, porque es más, lo invito a todos que se sumen y vayan a buscar quién era Quesada. La historia es riquísima, es impresionante, es realmente un héroe, y es digno de conmemorar, ¿no? Seguro, y te diría más, yo creo que en las escuelas se tendría que enseñar algo de historia local, o por lo menos este tipo de cosas, ¿no? De las que estamos hablando, porque es la única forma, creo, de que en el futuro tengamos una memoria, ¿no? De dónde venimos. Es importante saber de dónde venimos, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, tenemos a Quesada, que llegó, armó el Fortín. Sí. ¿Y cómo se fue expandiendo? O sea, el territorio de 25 de mayo, ¿cómo llegamos a tener este territorio, este dibujo? Bueno, el Fortín en sí es una guarnición militar, pero en esa época los soldados no andaban solos, a veces andaban con la familia. Claro. Andaban con la mujer, con los chicos. Entonces, en los alrededores del Fortín, estamos hablando del Fortín Mulita, que estaba al lado de la laguna. Laguna, sí. Se hizo un rancherío de la familia de los soldados. Claro. Y eso atrajo después supongo, como pasa siempre, algún comerciante, ¿no es cierto?, algún proveedor de alimentos, de indumentaria, de cosas así. Claro. Pero, como te conté, la inundación el crecimiento de la laguna Mulita, que no es un fenómeno raro, ¿no? Ya hemos visto alguna vez pasar eso, motivó de que hubiera que trasladarlo. Entonces, ya que está, cuando lo trasladan al Fortín y ocupa la manzana de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que era un descampado, ahí construyen la guardia. La guardia es algo diferente del Fortín. La guardia es una fortaleza ya de ladrillos, con distintas dependencias y con un número mayor de soldados a cargo. La guardia esa usaba como patio de armas, así se llama en el lenguaje militar, usaba como patio de armas un lugar de ejercicios militares donde le harían hacer a los soldados la instrucción, la práctica. Eso era la manzana que hoy es la Plaza Mitre. O sea, la Plaza Mitre es el patio de armas de la guarnición militar
del siglo XIX en 25 de mayo. Cuando se va el ejército, porque hay un momento que la línea de frontera se corre una vez más, ¿no es cierto? Se pacifica, entre comillas, la campaña bonaerense, entonces ya no tiene sentido tener tantas guarniciones militares desparramadas por la provincia, claro, o por el sur de Córdoba. Entonces el ejército retira las tropas y la fortaleza esta de la manzana de la iglesia, de la manzana de calle 10, 11, 27 y 28, esa manzana queda deshabitada. No se le da uso hasta que, bueno, por iniciativa de los vecinos, aunque esta es otra historia, me estoy yendo por la rama, decide hacer la iglesia en ese lugar. Porque la iglesia primitiva que no estaba ahí, sino que estaba donde está hoy el Consejo Liberante, en la Municipalidad Vieja, se había prendido fuego, bueno, es toda una historia. Pero ahí sí, ya cambian las cosas, porque empieza a venir gente, inmigrantes, ¿no? Muy despacio vienen, a diferencia de otros pueblos. Pero también se empieza a sentar una población criolla. Es lo que yo le llamo el pueblo criollo de 25 de mayo, que realmente desapareció. Esta es otra historia. Claro. Como puedes ver, esto es una enramada, claro, ¿no? sí, de temas. Pero el poblado inicial era un pueblo criollo. ¿A qué me refiero con criollo? Bueno, a gente natural del lugar, descendiente de españoles, descendiente también por mestizaje con ciertas connotaciones indígenas, lo que entendemos por el criollo. Claro, sí, sí. Que después va a ser totalmente desplazado cuando empiezan a llegar las olas de inmigrantes y expandido hacia las orillas del pueblo, conformando un cordón suburbano en el pueblo, ¿no? Como ha pasado en todos lados. Ese sería el origen del pueblo en sí. Después viene un trazado de calles, ¿no? Por el gobierno provincial empieza a ordenar la cosa en el interior. A partir de la Constitución de 1854 se crean también los municipios, lo cual lleva a la necesidad de construir dependencias, escuelas, y así se va conformando el pueblo. Pero sin perder nunca el eje central, que es la manzana de la iglesia y la manzana de la Plaza Mitre. Eso se considera el centro del pueblo. Y es ahí, alrededor de eso, donde se va a instalar el primer municipio, las dependencias oficiales, digamos, y este es un punto interesante, las familias más acaudaladas. Claro. ¿No es cierto? Lo que va a configurar que nuestro pueblo, como todos los pueblos bonaerenses, tenga un núcleo poblacional en el cual, digamos, el nivel de vida es mejor a medida que estamos más al centro, claro, y peor a medida que nos vamos yendo hacia la orilla. Yo le escuchaba recién a la concejal hablar sobre el tema de servicio público, claro, y que es un tema muy interesante. Y realmente todos los servicios públicos inicialmente fueron concentrados en el centro, ¿no? O sea, a raíz de que estaba el Fortín, a raíz de que la plaza fue plaza de armas, a raíz de que alrededor de eso se empezó a conformar una sociedad un poco, digamos, de más alto ingreso, de más alto nivel social, se concentran ahí también los servicios. Entonces, los primeros pavimentos son para el centro, las primeras iluminaciones para el centro, las escuelas más prestigiosas son para el centro, claro, ¿no? Es un criterio de urbanismo, de organización de la sociedad y del espacio público que hoy está totalmente discutido. Hoy se busca otro sistema de ciudad, una ciudad con nodos externos, ¿no? Claro. Donde no concentrar en el centro, ¿no? Claro, igualmente, hablando un poco con lo que se estuvo pasando esta semana y demás, por ejemplo, el intendente ahora
puso en marcha un plan que es el que necesita arreglar la calle y demás, va 50 y 50 con el municipio. Sí, sí, lo conozco. Entonces, por ahí, en ese sentido, a empezar desde las partes más poderosas o más ricas en el centro de la ciudad, era lógico en el sentido que era los que podían hacerlo. O sea, Claro. porque yo me imagino que no era el Estado que iba empezando a poner ahí, sino que las mismas personas iban urbanizando y iban acomodando. Conocemos gente descendiente de los que primero pusieron panadería, los que pusieron lugares de bebida y qué sé yo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que la gente poderosa, por decirlo de alguna forma, va generando ese urbanismo que después naturalmente se va derramando hacia los costados. Sí, 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 es así, tal cual. Lo que es interesante es ver qué consecuencias después trajo eso, ¿no es cierto? Porque, a ver, yo he sido testigo, cuando era chico, del viejo carnaval en 25 de mayo. Vos dirás, ¿qué tiene que ver? El viejo carnaval era una fiesta popular, totalmente popular, porque traía una tradición de siglos, Claro. de la época de los antiguos romanos, donde las fiestas carnestolendas, la Lupercalia, las fiestas que tenían los romanos, eran unas fiestas que tenían un sentido que era que no se sabía quién era el que estaba en el carnaval, o sea, había máscara, Claro. disfraces. El rico pasaba por pobre, el pobre se disfrazaba de rico, y en el carnaval se permitían todo tipo de libertades, ¿no? Pero esencialmente la mayor libertad que se permitía era que se mezclaran las clases sociales por unos días al año. Mira. El carnaval criollo, que yo fui testigo de sus últimos momentos y muerte, también era así, era una fiesta popular, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Yo recuerdo que, por ejemplo, la gente humilde no llegaba hasta el centro del carnaval. El carnaval discurría por la calle 9. Ajá. La entrada, por supuesto, era libre y gratuita, porque así debía ser, porque era la fiesta de los pobres. Pero la gente más humilde no llegaba vamos a suponer, se detenían en la calle 9 y 27, o sea, frente al edificio, al Palacio Municipal. Claro. Pero no avanzaban más hacia la 28, a la 29, por la 9. Mira. Vos ibas caminando y te dabas cuenta que había como una cierta timidez en llegar al centro comercial, Claro. ¿no? El carnaval, ese carnaval popular, iba de la calle 9 y 26 hasta la 9 y 31 o 32 a veces. Pero había a pesar de que era una fiesta popular, a pesar de que todo el mundo se podía disfrazar y pasar por cualquier cosa, hasta el tango lo dice, ¿no? Alegre mascarita, decime dónde vas, ¿no? Claro. Bueno, a pesar de todo eso, se notaba las diferencias sociales. Y lo característico de esa época era que los que teníamos, no sé si la fortuna o la desgracia de vivir en el centro, veíamos por única vez en el año a gente que nunca habíamos visto. Mira. Que era la gente de los barrios, la gente desplazada, la sociedad criolla desplazada hacia la periferia que tomaba posesión del centro, hasta cierto punto. Claro. Y esto que nosotros tenemos ahí una imagen que es el pueblo de 25 de Mayo y sus alrededores. Sí. ¿Cómo se conformó esos alrededores? Porque la otra. Si ahí vemos la imagen, está 9 de julio, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Navarro, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Bolívar. Que son nuestros vecinos. Que son nuestros vecinos. Sí, sí. ¿Cómo se conformó esa línea? Eso ¿Cómo vino se mucho tiempo más adelante, seguro. Vos me estás preguntando quién marca los límites del partido. Porque eso no fue peleas, eso fue más... No, eso es una larga evolución. Digamos, a ver, esto empieza con la colonia.
antes de que la Argentina exista, cuando Ajá. el Río de la Plata era una colonia española, donde los españoles se encuentran que llegan como muy lejos a lo que hoy puede ser Cañuelas, Claro. ¿no? O sea, salen de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y tienen frente a sí un inmenso territorio, Claro. ¿no? Pero a medida que empiezan a desarrollarse las explotaciones económicas, especialmente la ganadería, los saladeros y demás, entonces hay necesidad de resguardar el orden y de alguna manera hacer cumplir las leyes, porque la pampa húmeda es un desierto, Claro. un desierto con agua, pero un desierto, porque en esa época no había un árbol, como decía Claro, tal cual. el agrimensor Parchape, no he visto un árbol de Luján hasta Bahía Blanca. Y pero había población, Claro. sobre todo peonada, que cuidaba la hacienda. La explotación agropecuaria era exclusivamente vacuna, no había sembrados en Claro. esa época, porque hasta que no se hizo el alambrado, no apareció el alambrado, Claro. era imposible sembrar. Las Bien. vacas se cometen los sembrados, Sí, sí. si no, no está encerrada. Bueno, a medida que empieza a haber población, estancieros, peones, almacenes de ramos generales, que empezaron como pulperías realmente, Claro. de haber algunos servicios, algún tipo de trabajador, talabarteros, por ejemplo, las familias se empiezan a instalar. Claro, el territorio se empieza a poblar lentamente, pero los españoles se dan cuenta de que hay que cuidar el orden, porque esto, que me perdonen por la comparación, pero si no es el lejano oeste. Claro, tal cual. Claro, no hay ley. Entonces, ¿qué hace? Nombran lo que se llaman alcaldes de la hermandad. Los alcaldes de la hermandad son funcionarios del gobierno que actúan sobre un territorio determinado. Entonces, más o menos le dicen cuál es el territorio que tienen que cuidar. Claro. Estos son los antepasados, digamos, de los juzgados de paz que vinieron después. El juez de paz también va a tener ese territorio, y el juez de paz administraba justicia, como su nombre lo indica, pero también era una autoridad civil, una autoridad basada sobre todo en mantener el orden. Claro. Perseguir la vagancia, que es otro lindo tema, el tema de la vagancia, ¿no? Porque había tanta necesidad de peonada a Claro. caballo que no podía haber vago. Oh, sí. El que iba a vago lo llevaban preso o a Mira. trabajar. Bueno, no me quiero dispersar. Después entonces, con la creación de los juzgados de paz, se empieza ya a marcar bien el territorio. Pero el paso siguiente va a ser a partir de la Constitución Nacional, en el 53, 54, que ya ahí se crean los partidos. ¿Por qué se le dice partido? Porque originalmente esos primeros alcaldes de hermandad gobernaban sobre lo que se llamaban partidos judiciales. Por eso la provincia de Buenos Aires tiene partidos, los municipios Claro. son partidos, el área de gobierno está sobre un partido, a diferencia de Santa Fe o de Córdoba, que son departamentos, Ajá, mira. pero son mucho más modernos que los bonaerenses. Mira. Ahora, ¿por qué se llega a esa forma? Bueno, como siempre pasa, por intereses económicos también. Las estancias que se empiezan ya a asentar empiezan a querer también necesariamente que demarcar sus límites, es decir, hasta acá llega mi estancia, acá empieza la otra estancia. Claro. Las estancias eran muy grandes en ese época, Sí. hablamos de estancias de 100.000, 200.000 hectáreas, como nada. Entonces eso llama a que vengan agrimensores y se hagan los mapas, ¿no? Y quedan encerrados dentro de ese mapa las localidades del interior, que se inician como puestos de abastecimiento de las estancias. En definitiva es eso, ¿no? Y de tal manera que hasta el día de hoy nosotros seríamos los últimos herederos de esa división administrativa de los partidos. Claro. Lo cual, Elías, no quiero ser muy pesado con este tema,
nos lleva a pensar, a tener la obligación de pensar distinto. ¿Por qué el partido 25 de mayo tiene que ser como es? Porque el partido 25 de mayo, esto es mi opinión personal, estoy seguro que a mucha gente no le va a gustar. Para mí es excesivamente grande y poco poblado. Una combinación nefasta. ¿Por qué? Porque hay que mantener, creo que son cerca de 2.000 kilómetros de caminos rurales, hay que mantener a localidades muy alejadas con la atención de la salud, con la educación, con todo lo que hace, con todo lo que hace al apoyo y al sostenimiento de la población. Un habitante del interior le cuesta al municipio 5 o 10 veces más caro que un habitante de la planta urbana de la ciudad central. Hay lugares que quieren tener autonomía, lo cual es comprensible, ¿no? Y aceptable. Es decir, primero tenemos el primer problema es que tenemos un partido excesivamente grande para un municipio que no puede, le es imposible, sea del color político que sea, mantener en condiciones toda esa estructura municipal en lugares muy alejados. Del Valle está como 80 kilómetros de acá. Imagínate lo que son 80 kilómetros en un país europeo. Pasar de un país a otro. No existe. Claro. Entonces, pero además hay otro tema del que se habla poco. Son las diferencias o afinidades sociales y culturales. Es decir, volviendo a Del Valle, ya que lo traje a colación, Del Valle realmente tiene más parecido y afinidad con Bolívar que con 25 de mayo, lo cual es lógico. O Ernestina tiene más cercanía con Chivilcoy que con 25 de mayo, lo mismo Riestra, el mismo Riestra también. Entonces, lo que está imperando en el urbanismo rural en esta época moderna es que los partidos sean en realidad comarcas, donde esté la gente que es similar, que tiene intereses similares, que tiene más o menos la misma conformación social, que tengan y que sean más pequeños, ¿no? Entonces son mucho mejor administrados. Claro. Y además se puede hacer otra cosa, que en el futuro vamos a tener enormes exigencias. Los concejales y los intendentes de nuestro pueblo, como de casi todos los pueblos, se la pasan discutiendo las cuestiones del presente, ¿no? Lo que tienen que discutir es las cuestiones del futuro. Claro. A medida que pase el tiempo, la misma masa de población que tenemos hoy va a tener que sostener servicios muchísimo más caros de los que tenemos hoy. Desde la salud hasta el alumbrado, desde las cloacas hasta los desagües pluviales o la poda. Es decir, este tipo de municipios de poca población y de enorme extensión no da más. Claro. Es decir, no puede satisfacer la cosa, hay que subdividirlo. Yo sé que mucha gente se horroriza porque para muchos creen que el Partido 25 de Mayo es un país. No es un país, es apenas un departamento administrativo, nada más. Cosas que han agravado algunos irresponsables, hasta creo que han hecho una bandera 25 de mayo, cosas así, ¿no? Cosas que me perdonen, pero muy tontas. Cuando fui concejal, solo con otro concejal, nada más nos pusimos a jurar la bandera bonaerense, lo cual es también otro despropósito, porque realmente bandera es la bandera argentina, claro. Y dejémonos de bromar. Bueno, pero sacándonos de encima ese localismo extremo que tenemos. Que si en el futuro nos vamos a dividir de Argentina, entonces necesitamos una bandera. Claro, hay que concentrar la iniciativa en los lugares, porque después se puede pasar al segundo paso. Si los municipios son pequeños, pueden compartir entre sí las cosas. Es decir, puede haber el mantenimiento de la red vial, puede ser compartido, no necesita que cada municipio tenga la totalidad de la maquinaria vial, claro. O que el hospital tenga la totalidad de los servicios médicos. Lo que se hace en Europa, por ejemplo, que en esto saben mucho más que nosotros, es que justamente los municipios comparten las cosas. Claro. Hasta los cines te diría que comparten. Se nos fue el tiempo, pero se me vieron un montón de preguntas en todos los temas que abordamos hoy. Pero por ejemplo, Quesada viene para
separar o para proteger al pueblo de los indios. Sí, tal cual. Ahora, ¿qué indios desplazamos de 25 de mayo cuando vino Quesada y se plantó o el ejército vino y se plantó? Bueno. ¿Qué nativos había acá? Bueno, a ver, no había, esto quizá no sea muy popular lo que voy a decir, no había tribus acá, o sea, no había asentamientos indígenas. En todo lo que es la pampa húmeda, o la cuenca de Primera del Salado, como le quieran llamar, toda esta zona, no tenía indios. Ajá. No había poblaciones indígenas. Los indios que empezamos a ver fueron los de los Malores, de Calfulcurá y compañía, que no eran de acá, no estaban establecidos en 25 de mayo. Esto no era territorio indio, nunca fue territorio indio. Es un caso muy raro porque quizá en América es el único lugar que pasó eso. En toda América primero estaban los indios, después claro, llegó el hombre blanco. Acá fue al revés. Acá primero llegó el hombre blanco, trajo consigo la hacienda, vacunas, los caballos, los perros, que los indios no tenían. Y ahí sí empezó a aparecer el indio justamente porque tenía un recurso. Y justamente no había poblaciones indígenas acá, nunca las hubo, porque la naturaleza no daba el sustento suficiente. Claro. ¿De qué iban a vivir? De peludo, claro, de cuise. Hasta que no viene la vaca y el caballo, no hay sustento, ni la fauna ni la flora del centro bonaerense alcanza para mantener una tribu. claro. O sea que venían los indios a comprarnos, por decirlo de alguna forma, a comprarle al blanco el ganado. Sí, lo de comprar depende de lo que entiendas por comprar. Pero claro, justamente, cuando aparece el ganado, que era además, el ganado no era que era tampoco de los blancos, no era de nadie, era claro, ganado salvaje que andaba suelto por toda la provincia. Con ese ganado sí podés mantener la tribu. Claro. Con el caballo te podés mover a grandes distancias con mucha rapidez. Antes era todo, los indios vivían a pie antes de la llegada del hombre blanco. El caballo lo trajeron los europeos, como la vaca, tal cual, como el perro. No podés cazar sin un caballo. O sea, porque a ver, contame si podés cazar una liebre sin escopeta, sin arma de fuego, que también la trajeron los blancos, y a pie. Tal cual. Ni un quiz podés cazar a mano. Obviamente. Y bueno, otra de las preguntas que me quedaba es que si aquellos terratenientes que estaban acá en 25 de mayo, que donaron tierra, porque por ejemplo, no sé si uno de los principales fue Usue, sí, la viuda, que donó para el hospital y demás. Para la escuela salesiana. Ajá, para la escuela también, mira, yo no sabía. Estaría bueno que por ahí ya para la próxima, porque ya no están corriendo, hay otros invitados más, pero me queda muy picante esa pregunta: ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo hicieron? ¿Ayudaron a 25 de mayo? Porque tener un hospital con el nombre es algo que no es liviano, por decirlo de alguna manera. Claro, no, fue gente muy generosa. No digo todo, pero la familia Unzué, como la familia Guerre García Arena, fueron familias de buen ingreso, de buen nivel económico, pero eso también las comprometía para ayudar a la comunidad. Claro. Entonces, sí, gracias a ello tenemos hospital, tenemos museo, tenemos biblioteca, tenemos un montón de cosas. Claro. Así que bueno, para la próxima vamos a estar hablando un poco con respecto a quiénes fueron aquellos que fortalecieron a 25 de mayo. Porque si bien estuvimos hablando varias veces que hubo cosas que nos atrasaron, también hubo gente que aportó a 25 de mayo, apostó, y no solo apostó, sino que dio su vida también acá. Así que sí, por supuesto. Estaría bueno que en el próximo programa podamos hablar un poco de ellos. ¿Cómo no? Bueno, Mario, un gusto haberlo tenido nuevamente. Como siempre, esto para mí es una vacación. Buenísimo. Bueno. Así que lo invito a todos que puedan dar like, que puedan compartir, para que el 25 de mayo y los de afuera también puedan conocer un poco de nuestra historia. Y nada, comenten, preguntan, así ya la próxima vemos también por dónde
podemos ir. Hasta luego. Hasta luego, gracias.